Hey, hola, ¿cómo están? Hoy voy a reaccionar a Rawayana y a Bomba Estéreo que se fusionan para crear este nuevo proyecto llamado Astropical, un proyecto interesado por rescatar los sonidos de ambas bandas que sin desintegrarse crean esta propuesta para hacer una primera entrega. Y esta primera entrega gira en torno al Zodíaco. Son 12 canciones, honestamente solamente he escuchado dos, una que es Aries y la otra que es Sagitario, que ese es mi signo. Esta era una idea que, parce, yo tenía hace rato y yo lo quería hacer. Bueno, me ganaron de mano. Dicen que cuando uno piensa una idea y uno no la ejecuta, esa idea queda por ahí volando y alguien más la coge. Voy a analizar el de Piscis, ya que estamos en el mes, estamos en el fragmento de Piscis, así que vamos a darle caña a Piscis. Feliz cumpleaños a todos los Piscis. Quiero ver qué tal, qué me comunica el video, quiero reaccionar también a la letra, de pronto quiero dejarme llevar por esta vuelta y mirar a ver cómo me siento al respecto. De entrada puedo decir que Rawayana es una gran banda, se acaba de llevar los Grammys en esta ocasión y Bomba Estéreo es una banda colombiana que me encanta. Entonces esa fusión, parce, me parece increíble y lo que pude escuchar hasta el momento me deja con un buen sabor de boca, un interés ahí como, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. De pronto, con lo que ve ahorita, pues me acaba de sazonar la vuelta. Yo soy Suami Castro, yo soy músico, soy fotógrafo y videógrafo hace más de 18 años, vivo en la ciudad de Nueva York, mi proyecto está acá. Nada, espero que disfruten este video, si les gusta comenten, siéntanse libres de compartirlos. Y un amigo en el cual confío mucho en los gustos musicales y los gustos audiovisuales me dijo como, parce, recomendado, está una locura. ¿Será? ¿Ustedes qué dicen? Sin más preámbulo, vamos a darle. Ya, ahí de entrada lo siento súper tropicalón. Tan, 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 tan. Me gusta. Estamos mostrando la ricura tropical, los mangos. Una nena de piel canela, vestida de blanco para resaltar los tonos de su piel con el azul bien, bien, bien reventado en la parte del fondo. Esa viñeta que le da alrededor, si alcanzan a ver como lo oscurito que se ve alrededor del encuadre, bueno, eso es para precisamente mantener el enfoque en el centro y la atención en el centro, en el punto más luminoso, que viene siendo la nena que está vestida de blanco. Yo no puedo creer que hayan hecho esto. O sea, un álbum completo de dos bandas. Uf, parce. Suena sabroso. Y está recogiendo basura. Está recogiendo basura en un barco. Está curando las heridas. Está cerrando los huecos de no sé qué. Déjame entrar esta noche y baila hasta el amanecer. La capitán del barco es la señorita cantante de Bomba Estéreo. Quiero que sepas, conmigo te vas y de viaje y no vas a joder. Sin tiquete de regreso y sin planear Tremenda farra, hijo de puta, la que se pegaron. muy bien. Nada de andarnos despacio, vamos al espacio volando esta vez. Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida. Yo creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida. Nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa? Están usando una estructura de pregunta-respuesta, ¿no? Ella comienza cantando, luego sigue él cantando y luego cantan juntos. Me parece que lo que está pasando acá es que hay un cupido, está pasando que a ella le gusta a él y él como que no siente la misma atracción. No sé, quiero ver lo que estaban viendo, quiero ver lo que estaban viendo en el mapa, a ver para dónde se dirigen. Acá estamos nosotros. Antes de Aries está Piscis. Si acá estamos nosotros, vamos hacia Aries, capaz que significa eso. Es como en el momento en el que estamos, significa Piscis, está subiendo el barco, van para Aries. ¿Qué me importa? ¿Y qué me pasa? Tú me pasas, el piso me mueve, me tumba la casa, mi corazón late y ahora me pasa, pero ¿qué me importa? Contigo me basta, Uf, qué sabor. contigo me basta. Lleva La ricura floral en el outfit de la nena de Bomba Estéreo
el hecho de que el chico acá que está a punto de cantar, del cantante de Raboyana, está dentro del glare del sol que está detrás. Si ven, le está haciendo como un marco dentro del marco, dentro del marco. O sea, full la atención ahí. Resulta y sucede que nosotros como humanos tendemos a prestar la atención al punto más blanco dentro de nuestro campo visual. En este caso, la pantalla es nuestro campo visual, ¿cierto? En esta composición. Entonces, el punto más blanco sería el sol. Pero ¿cómo hacemos para dirigir la atención del sol? Estamos viendo que hay una diagonal que sale desde el sol y está justo en el centro el personaje principal y tenemos el marco que es el círculo concentrando aún más la atención. Esto es pura composición, esto está hermoso. Déjame a volar por todos los planetas. Tú eres de la mía, los dos planetarios bailando champeta. Vamos a atravesar como los cometas, prendidos en fuego mientras resolvemos de quién es la arepa. Vamos a romperlo todito. Ese guiño estuvo buenísimo. Mientras resolvemos de quién es la arepa, resulta y sucede que entre en Colombia y Venezuela siempre ha habido la lucha. Bueno, ¿quién es el dueño de la arepa? ¿Los colombianos o los venezolanos? ¿Ustedes qué dicen? Déjenmelo en los comentarios. Yo soy colombiano, yo creo que la arepa es de Colombia. O bueno, nuestras arepas. Bueno, yo soy de Bucaramanga en realidad. Mis arepas se parecen mucho a las arepas de Venezuela. Y es que, ay, no, las arepas de Bucaramanga son una chimba. Aunque la arepa rola también es súper rica, ¿no? Esa arepita rola. Me distraje, me fui por otro lado. No te voy a dejar bien contenta. Me gustan así, hippie John Lennon, yo en los 70. Te veo a los ojos y no hay Hippie, John Lennon, como en los 70, pasan a las dos nenas con los estilos antiguos y estamos viendo que la composición del marco acá no está llenando la pantalla, ¿cierto? Este recorte puede ser o 3/4 o puede ser 4/5, que era más o menos el formato como disparaba la cámara en ese entonces, que quedaba recortado, que era como para el televisor. Cuando llegaron las pantallas de computador, pues el formato se estiró y ya las pantallas uno las ve que son más grandes, más alargadas y tal. Es precisamente por el cambio de formato. Entonces por eso estamos viendo que a los lados quedan como franjas negras. Seguimos viendo la viñeta súper presente dentro del encuadre. Estamos alrededor de esto, vemos oscurito, eso significa que estamos entrando la atención de nuevo, estamos mirando que al fondo tenemos el punto más blanco, ya lo que les había comentado. Entonces, para tirar la atención al frente, ¿qué tenemos que hacer? El personaje llena el encuadre y estamos atrás viendo que hay una farra, la hijo de puta, y está una chimba, un vestuario muy tirando a 70s, muy tirando a 80s, y se ve también en el film como en una textura, como el grano. Eso también hace referencia a la época. gravedad, estamos en cámara lenta. Estamos flotando, burbujas de amor, Juan Luis y sus 440. Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Vean esta composición, ¿sí pillan? Cuando aparecen los dos personajes en este encuadre, me parece que está muy bacano porque ella está al frente dándole el poder, pero él está arriba teniendo el poder. Entonces, de alguna manera, hay igualdad sin que los dos estén parados lado a lado. No te miro a los ojos, se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa? ¿Y qué me pasa? Tú me pasas, el piso me mueve, me tumba la casa. Mi corazón late y ahora me pasa, pero ¿qué me importa? Contigo me basta. Contigo me basta. Estoy muy confundido porque hay una historia intrínseca con el pelado Churquito, pero no. Ah, maricas que se estaban hundiendo. El man se desesperó. Claro, cualquiera, ¿no? Es como, ¡ah! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vamos a aterrizar la nave en la terraza. Te invito a un café mirando la playa, verás lo que pasa. Paola Osa, un video bastante interesante para jugar con unos planos como lo hiciste, excelente, me encantó. Me parece que hablando más allá de la composición, la limitación de trabajar en un espacio tan reducido como lo es un bote, ahí está la magia del saber llevar a cabo una producción, ¿no? Excelente, me parece un video muy conciso, muy al grano, me parece que habla de lo mismo que habla la canción, ¿no? Para concluir, esta canción habla bastante de qué me pasa, se cuestiona una y otra vez de
¿qué es lo que está pasando? Hagamos el símil con el signo. Estamos hablando de Piscis. Piscis es para mí uno de los signos más interesantes porque he tenido la oportunidad de compartir con una Piscis los últimos 4 años y he visto su proceso en muchos aspectos. Son unas personas muy dulces, muy pacientes, muy divertidas, muy inteligentes, pero al mismo tiempo como que saben realmente lo que quieren y se paran en la raya, como que, hey, ¿saben cuál es el problema más grande que yo llego a encontrar en un Piscis? Podría decir que es que no toman decisiones rápido y eso me hace pensar que a eso se refiere el que me pasa. El que se pregunte una vez como, bueno, marica, tal. Me atrevo a decir que solamente los Piscis podrán saber si conectaron o no conectaron con esto. Ustedes déjenme en los comentarios con qué parte conectaron. Si lo sintieron para ustedes, yo les puedo decir, por el lado de Sagitario, sentí un poquito de clic, pero no fue mucho, honestamente. Pero la propuesta musical me parece muy brutal. Me parece muy genial que hayan unido las dos bandas para hacer esta propuesta. Me parece que están rescatando bastantes sonidos bien particulares y seguramente van a hacer mucho ruido. Paola Osa, muy buen trabajo. Rawayana, Bomba Estéreo, Astropical, qué buena propuesta. Las otras dos canciones que escuché son completamente diferentes a esta, no tienen nada que ver. Entonces me hace pensar que es un álbum bastante diverso, me dan ganas de escucharlo completo. Lástima que no esté acompañado de todo lo audiovisual, capaz que de pronto sacan audiovisuales más adelante, más videitos, pero sí me voy a poner en la tarea. Les dejo a ustedes la tarea también si les gustó, confíen en mí, a lo bien que las otras dos canciones que yo escuché eran bien diferentes. De pronto de sus gustos, de pronto no de sus gustos, pero pues, ¿qué pierden? Y si estamos valorando el trabajo de esos parceros que se pusieron a 10 para sacar esto. Qué chimba. Muchísimas gracias. Denle like, follow, Suami Castro en Instagram, Suami Castro en todo lado. Pásense por el canal, revisen mi propuesta musical también. Un besito y espero que les haya gustado todo. Nos hablamos.